Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 20 de mayo del 2026 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, ¿y qué tenemos en el panorama para el día de hoy? Bueno, siguen los combustibles altos, Estados Unidos elevados. A nivel internacional tenemos la visita de Putin a Xi Jinping, afianzando sus relaciones estratégicas, comerciales, de defensa y eso, mientras Trump anduvo por allá queriendo congraciarse con estos autócratas que en todo Occidente se les considera casi dictadores, pero él les agradan esos caballeros. Pero además no está mal porque es asunto diplomático. Pero no, la diferencia estriba en lo que tú quieres buscar con relación a ellos, cómo te peleas contra los aliados y entonces con estos que no son tus aliados, que son tus adversarios, haciéndole cara bonita y pareciendo un puppet ahí, ¿no? Una mascota. Es delicado el asunto. Bueno, entonces a los tuyos los pateas. A Starmer le dice que no se le acerca ni a Churchill porque no le prestó las bases. Con Macron siempre tiene sus tirijalas. Los diferentes con con Fred Schmerz le dijo en estos días que se ocupe de su país porque cuando le criticó lo de la guerra esta, que ni siquiera los estadounidenses, vimos las encuestas en estos días, la apoyan ni la han apoyado y está en los peores niveles de popularidad, solo comparado al mismo nivel de que estuvo del descrédito que llegó a estar Vietnam e Irak. Y obviamente lo veremos en las próximas elecciones que están ahí al doblar la esquina en noviembre. Esos resultados que dan las encuestas, donde la popularidad le ha caído al presidente norteamericano a niveles de los 30 en diferentes encuestas, no, el promedio de encuestas anda en los 30 y pico, 35, 36, 37, algo horroroso para un presidente que pretende mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones generales estas que vienen de medio término ahora en noviembre. Ayer, por cierto, culminó su lista de retaliaciones. Hay que Donald Trump, a diferencia de cualquier otro líder político en el mundo, dicen que es magnánimo en la victoria. Donald Trump es todo lo contrario. En la victoria es lo que hace que se devenga, se desquita, atropella, acaba con, lo aniquila a los que fueron en contra de él o lo que sea. Al senador Thomas Macy, no, es un representante, o senador, o algo así, Thomas Macy se llama, de Kentucky, que fue de los, él es diputado, de los que votó en contra, no, a favor de que se conociera ustedes saben, con la cosa del caso Epstein, la Casa Blanca, después de haberlo usado en campaña y los MAGA que se den a conocer, porque eso es lo demócrata, y hasta hicieron en unas audiencias del Congreso, unas reuniones, entrevistaron a Clinton, a Hillary, ¿se acuerdan? Pero a presidente no. Entonces ellos bloquearon todo y no querían dar y tuvo que pasarse una ley para que se diera esa información y él tuvo que firmarla. Me refiero al presidente Trump. No porque él quiso, él bloqueó y presionó a esos diputados para que no votaran a favor de esa ley. Pero el Congreso duró cerrado durante todo el verano para no juramentar una representante que había ganado en Texas, en Arizona, de apellido algo Grijalva, latina, allá en Arizona. Y duraron con el cerrado, el presupuesto agotado, ¿se acuerdan? El cierre del gobierno, al final no lo pudieron mantener más, tuvieron que abrir y juramentar a la diputada que le correspondía juramentarse. Pero mientras no se abriera, el speaker, el presidente de la Cámara de Representantes, buscó todos los argumentos para no juramentarla. Porque inmediatamente la juramentara,
ella iba a pertenecer a un comité en donde se estaba votando para que se aprobara en la Cámara de Representantes esa ley que obligaba a que se den a conocer todas las cosas, y así fue que pasó. Pero a pesar de eso, desde el Departamento de Justicia, Pam Bondi, la pasada procuradora, bloqueó y empezaron a redactar y han ido sacando las cosas a cuenta gota y tapando muchas cosas ahí, y evidentemente es obvio que desde la Casa Blanca que Trump se las tenía a él y a otro, Cassidy, que perdió también. Perdieron los dos en estos días que ha habido elecciones. O sea, él culminó todo el que lo ha enfrentado de los republicanos. Él los ha apabullado, los ha pisoteado, los ha triturado. Todo el que se ha puesto en contra en una acción o en otra, ahí es lealtad absoluta, como los perritos falderos que tienen que ir que van detrás de los dueños. Así tienen que comportarse todos esos en el Partido Republicano. El partido de la ley y el orden, que fue una vez. Ahora es un partido del culto a la personalidad y de seguir y obedecer ciegamente a pie juntilla lo que dice el señor Donald Trump. Y eso lo demostró ayer en esas elecciones que hubo. Lo que estaría por verse es si le va a ir bien con esos candidatos y en ese sentido, no a lo interno de su partido, porque ese es su partido, totalmente, control absoluto, no hay duda alguna. Será en las elecciones que vienen el 4 de noviembre. Y eso estará por verse y entonces ahí veremos si la correlación de fuerzas se mantiene, si mantiene él el poder. Ha hecho todo lo posible, ha modificado la redistribución de los estados para que ahí no salgan los diputados que debieran salir. Los demócratas han hecho lo que han podido, pero ellos son mucho más, Florida, que yo quién, Luisiana, Tennessee, y han obtenido como 14 diputados que van a obtener supuestamente con la redistribución en Texas que empezó, y los demócratas lo han hecho también en otros estados, creo que Virginia y en California, aunque en un estado, hasta a la Corte Suprema de ese estado, que también está inclinada, lo evitó. O sea que se están haciendo muchos aprestos, pudiéramos decir que bajo las leyes y de que la estructura democrática, pero antidemocráticos, porque por ejemplo hay un estado en donde solamente había un representante negro de muchísimos años, después de esas leyes que se pasaron para que votara todo el mundo. En el sur son paquetes racistas y cucuzclanos. Entonces, había ese, no me recuerdo cuál es, si es en Georgia o cuál, o en Tennessee, solamente un diputado, 9 blancos y ese negro, afroamericano. Y acaban de hacer una redistribución en ese estado en donde a ese diputado le quitan el condado, el county, donde él le corresponde, y lo mezclan con los otros que son totalmente rojos. Entonces este azul aquí se diluye, eso es lo que se supone. Y entonces van a sacar ahí los 10 diputados, serán republicanos. Todas esas cosas le están haciendo. Sabrá Dios qué más cosas harán el día de las elecciones, si tirarán la guardia a la calle, si tirarán los ICE de inmigración, a que agarren a la gente presa para que no vote. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y se está viendo, y se está viendo. Por eso cuando decíamos el otro día, una gran república bananera, una pequeña república bananera, así se están comportando los Estados Unidos. Hay otras cosas que tienen que ver con hasta un sometimiento que hizo Donald Trump al Internal Revenue Service, a la DGI de ellos, para que una demanda le tenía por 10 mil millones de dólares al propio gobierno y se lo iban a aprobar, pero el escándalo que se armó y las críticas y las cosas, porque dieron a conocer en la campaña del 10 y del 20, algo así, unas informaciones de sus estados financieros. Son cosas privadas, pero donde se salió a relucir que él lo que había pagado eran 750 dólares durante como 7 años, alegando pérdidas en sus empresas. Ustedes se recuerdan, eso pasó en la campaña. Bueno, él demandó, ahora acaban de llegar a un acuerdo para que no pueda ser investigado.
retiró la demanda, 10.000 millones de dólares querían embolsillarse, retiró la demanda y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que lo dirige su abogado personal, que lo defendió en todos los casos, y firmaron un acuerdo ahora en donde no van a perseguir, ni investigar, ni revisar las informaciones financieras de él ni de su familia. Pero no por 2 días, no, para siempre, un acuerdo por el abogado personal. Entonces, cuando usted ve lo que está pasando en Estados Unidos, dice, ¿qué fue? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue que nos perdimos de camino? ¿Dónde fue que nos perdimos de camino? Así están las cosas en los Estados Unidos. Bien, ahorita vamos a ver y lo de la guerra y cómo van esas circunstancias, pero son cosas asombrosas porque, lo digo porque nosotros antes veíamos, ¿verdad?, a Estados Unidos y sus instituciones como, dice, quedará prohibido y vetado para siempre. Investigar, revisar, realizar auditorías o investigaciones de conductas pasadas de su familia, de él y de su familia, para su familia y sus empresas. Recuérdense que fue sometido en Nueva York por un fraude y unas cosas, ay, pero nada de eso le hace mella. Y ahora se creó un fondo de 1.800 millones de dólares para resarcir a los delincuentes que fueron hasta condenados, perseguidos y sometidos por el lío que armaron aquella vez en el Congreso. ¿Se acuerdan? El intento de golpe de Estado era para que no se reconocieran las elecciones el 6 de julio, de enero, aquel famoso, que ocuparon el Congreso, hubo policías muertos, hubo personas muertas, muchísimos heridos. Entonces ahora a esos, porque hubo persecución y ellos tuvieron gastos legales para resarcir a esos, porque todo es favoreciendo a todo el que está alrededor y persiguiendo a todos, a los abogados que lo enfrentaron, le prohíben entrar a las oficinas federales. O sea, es el mismo método que usó Orbán, Víctor Orbán, el que acaba de perder en Hungría, para tomar control absoluto de Hungría por todo el tiempo que duró. Perseguir a los empresarios que no están contigo, a los medios de comunicación que no están contigo, favorecer a los tuyos, hacerlos multimillonarios y ricos, todo, y que todo dependa de ti, los favores que tú das, como están, que CNN tiene que venderse al grupo tal, porque al grupo tal yo tengo aquí aquel, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, la modificación de todas las regulaciones y un sinnúmero de cosas, para que todo tenga que pasar por el poder omnímodo del presidente, que es el que da los permisos, esas tarifas, esas cosas. Salió con 30 para China, ahí van a hacer negocio, todos esos tienen que andar pianito al lado de Donald Trump. Pero si Jeff Bezos, el de Amazon, financió 40 millones de dólares para un documental que seguramente con 20.000 dólares se hacía de la primera dama, imagínense ustedes. Entonces así, todas esas cosas, se está viendo la involución que ha venido sucediendo en la institucionalidad de los Estados Unidos. Y veremos a dónde acaba todo eso y dónde llega a parar. Pero son cosas que uno antes las veía en Estados Unidos, la justicia americana. Entonces uno ve cómo se comporta la Suprema Corte de Justicia, totalmente controlada por Donald Trump, donde le dieron hasta el pasado hasta una carta de inmunidad, que él puede hacer lo que él quiera desde su cargo oficial y no le pasa nada y tiene que responder por nada de eso. Entonces, definitivamente, a quien teníamos como ejemplo, nos ha decepcionado. Sabrá Dios cuánto le tome a los Estados Unidos, porque se resucitará de sus cenizas, no hay duda, pero cuánto le tome a los Estados Unidos. Una vez tuvo McCarthy, el macartismo que perseguían a todo el mundo y a todo el mundo andaban investigándolo y atrás de los que entendían eran contrarios o enemigos. Y revivió de sus cenizas, como se dice. Pues, ¿cuánto le tomará? Es la que uno se pregunta para salir de este marasmo que realmente institucional se está metiendo y se ha metido. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, hay una información de un fraude que hubo bancario, ahorita comentamos. Tenemos el tema de
cuando los otros días se dio a conocer, ¿no?, que vamos a recibir los deportados de los Estados Unidos de un memorándum de entendimiento, supongo que la administración del gobierno está esperando a que todo el mundo se canse de criticar para, y ya, a lo hecho pecho y ya, démosle para allá. En ese documento yo le hice un señalamiento, míralo aquí metieron a la Organización Internacional de las Migraciones, de que aquí iba a supervisar, y yo hacía, irónicamente decía, no, nada más falta que metan a ACNUR, que son de las instituciones de Naciones Unidas abiertamente contrarias a los intereses de la República Dominicana. Nuestros intereses vitales de la dominicanidad, porque esa gente siempre lo que ha querido es cargarnos a Haití a nosotros. El ACNUR y la Organización Internacional de la Migración, que recuérdense que recientemente, hará par de meses, hubo un escándalo porque esa institución, esa OIM, iba a hacer una oficina en Bávaro, Punta Cana, que está lleno de haitianos, y se armó un escándalo. No sé quién lo había autorizado, ya no me recuerdo, pero se armó ese lío y tuvieron que echar para atrás, qué sé yo qué. Pues bien, en ese acuerdo de estos días sale a bailar el OIM y yo decía que no, y ahorita meten ACNUR también. Entonces, así como ese OIM y como el ACNUR, hay otra institución que cada vez que puede nos da una puñalada, es como un cuchillito de palo o de acero, lo que sea, siempre con la República Dominicana. Y esa institución que antes era muy aplaudida, ahí veía yo a la embajadora, por cierto, Lee Campos, hablando de que el USAID tenía una agenda en contra de la familia, de los valores y todo lo que ellos venían. Y tiene razón la embajadora. Había cosas que eran positivas, pero había muchas otras cosas que venían con esa agenda. Bueno, entonces, esta institución que voy a mencionar ahora, siempre era muy aplaudida por ese grupo de personas que eran los aliados del USAID, esos pro-haitianos de siempre, y ese grupo, ya ustedes saben a quiénes me refiero. Ahí no tengo que dar mayores generales, ¿verdad? Y esa institución es la llamada Amnistía Internacional, que ella podrá hacer muy buen papel allí, por allá y por acullá, pero aquí en la República Dominicana siempre las ha tenido contra nosotros, presionándonos para que nosotros carguemos con los haitianos, para que nosotros no hagamos cargo de los problemas haitianos, en definitiva, en blanco y negro. Lo último con lo que salen, y siempre ellos lo han venido manejando, ustedes saben que una vez se estableció un protocolo en los hospitales para la atención a los haitianos, 30-35% del presupuesto nacional se va en atender a haitianos. Nosotros los dominicanos pagamos impuestos para que atendan a los haitianos. Y la comunidad internacional nos los tira a nosotros y que muy bien, para ellos fácil. No sabiendo que lo que van a dañar lo que está bien, que ni tan bien está, que estamos de este lado, pero obviamente comparado con Haití nosotros seríamos un paraíso, pero no podemos nosotros cargar con ellos. Pero no. Esta Amnistía Internacional en estos días lanzó críticas, dije que nosotros discriminamos a los haitianos, a los afrodominicanos de ascendencia oscura, de piel oscura, negros y lo que sea, que ponemos en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, cuando eso es totalmente falso, pero ellos siguen con ese telelé. Y lo que no hemos oído de parte del gobierno, sí lo oímos de parte del anterior director de migración, el señor Venancio, que lo quitaron. Ustedes recuerdan, un señor que estuvo ahí, apellido Venancio, o nombre Venancio o apellido, no recuerdo. Entonces, diputados de diferentes partidos rechazaron las críticas de Amnistía Internacional. Lo que no ha hecho el canciller, que fue el que debió salir y poner en su puesto a la amnistía. Cada vez que abren la boca, meterle un tarugo, ¿verdad? Responderle como Dios manda. Cuando salió lo del el acuerdo de los deportados, los primeros que salieron a defender, dos asesores ahí, dos que nadie sabe ni quiénes son, de Cancillería.
Y después fue que el escándalo armado, salió el canciller a dar muchas explicaciones, a hablar mucho y no explicó nada. Pero bueno, en este caso decía yo que el que debió salir no ha salido del gobierno, no he oído a nadie respondiéndole a amnistía. Será que se cansaron, pero no nos podemos cansar. Esa gente no se cansa, tienen presupuesto para eso. Y nosotros tenemos que tener siempre menudo para responderle. Pero bueno, por suerte, no sale el gobierno, no da la cara el gobierno, pero sí aparecen quienes salen y dan la cara por la nación. Los diputados rechazaron las críticas de Amnistía Internacional sobre el protocolo de migratorio en los hospitales, porque ellos quieren venir a ponernos hasta reglas aquí. Pues nosotros somos, ¿qué? Una colonia. Rechazaron las acusaciones de discriminación racial, que es lo mismo de siempre. Por eso hablaba de la OIM y ACNUR, porque siempre todos ellos, como decía Mafalda, y ellos se juntan. Que ponemos en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Si son dominicanas, son dominicanas. Aquí no andamos con ascendencia, ni descendencia, ni afronada, ni al afro un moñuelo que uno tenía antes, cuando uno tenía cabello. Porque nos traen unos términos y unas frases preparadas para venir a darnos a nosotros como con cucharita. Le dijo una diputada del PRM que Amnistía no tiene ningún derecho a dar órdenes en la República Dominicana. Totalmente, la señora Dorina Rodríguez del PRM. Le respondió Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. Amnistía criticó a Amnistía al señalar que sus representantes no viven la realidad migratoria que enfrenta el país. Y ese es un buen punto. Porque es que a veces nos quieren comparar, porque en tal época, en tal país, tal cosa sucede así, y no se dan cuenta que nosotros tenemos un estado fallido al lado, con 10, 12 millones de habitantes, que presionan que todos quisieran venir para acá por la situación que se vive allá, y nosotros no podemos. Y nosotros no podemos cargar con ellos. Mientras que la comunidad internacional, que promete y promete y no le resuelve a esa gente nunca nada, siempre nos ha visto a nosotros con su miopía, con su falta de conocimiento de nuestras realidades, de nuestras diferencias, de que lo que estarían incubando no sería más que un Kosovo aquí. Eso fue cuando en el Báltico allá, en el Báltico no, en los Balcanes, en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que tenía muchas multietnias, sucedió lo que sucedió en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, y esa guerra lamentable, sangrienta, que duró años, que hubo de intervenirse ahí, bueno, y ahora hay como 3 repúblicas diferentes, o 4 o 5 de lo que fue Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Montenegro, etcétera. Entonces, esas son cosas que nosotros aquí tenemos que tener claro. Me extraña que no haya, no me debe extrañar con ese canciller. Lo que criticamos, igual que como critican los diputados, es que no fuera el gobierno que saliera a responderle a Amnistía Internacional, pero ipso facto. Amnistía abre la boca y a la media hora de aquí responderle como debe ser, y ocupar la prensa internacional con respuestas contundentes, explicativas, como dice. Nosotros tenemos una realidad migratoria muy diferente para que se nos quiera comparar con cualquier otro país. Y eso es importante, pero bien hecho por los diputados que salieron y dieron la cara. De todos los partidos, de la Fuerza del Pueblo, del PRM oficialista y del PLD. O sea que ahí todos a una, muy bien. Bueno, hablando de diputados, ustedes saben que la Comisión Ejecutiva del PRM tenía pendiente lo de la decisión, si van por consenso o si la selección de los dirigentes, de la directiva de todo el partido se hace se pospone, o si se pospone un consenso para posponerla, o están haciendo unos encuentros que hay gente opuesta,
porque hay de todo en esto. Hay como que dos cosas. Una es la posposición de las autoridades por un año, otros ya quieren que sea ahora, y otro es que el consenso para no ir a elecciones y hacer unos arreglos. Hay como que esas tres cosas. Bueno, ha habido objeción, ya ha habido muchas quejas, el debate continúa, evidentemente esas quejas han tenido muchas repercusiones siendo el partido de gobierno, pero también porque las personas que han salido a plantearlas son personas con peso específico dentro del partido. Ayer, fíjense si el tema está bien delicado, que le preguntaban a Pacheco y él habló que no, que los diputados, pero ayer el bloque de diputados del PRM apoyó la prorrogación de las elecciones, la prórroga. El bloque de diputados, casi a unanimidad, o sea, hubo disidencias, apoyó la posición de la dirección ejecutiva, donde se plantea la prórroga, digamos un año más, porque estamos a 2 años a las elecciones, un año más que se mantenga la actual dirección del partido, y entonces será en ese otro año, pero después de ese año que se elijan. ¿Cómo se van a elegir? Es lo que le decía, por ahí ha habido otras críticas porque se ha estado hablando de un consenso, se está yendo a los lugares, poniéndose de acuerdo, tú te quedas aquí, yo voy, tú coges el secretario, yo cojo al tesorero, tú coges, no sé, bueno, arreglos de los que se dan en los partidos. Eso no es, obviamente no es lo más democrático que debiera ser, ya se ha discutido ese tema, pero es una manera, digamos, salomónica de evitar que las aguas, que la sangre llegue al río. Porque hay personas con sus intereses legítimos de ocupar una posición porque entienden que tienen la capacidad, el mérito, la popularidad, el carisma que pueden lograr la votación, y hay otros que por la razón que fuese, están en esa posición, digamos, porque la tienen también esa capacidad, pero no quieren que haya, o temen que en unas votaciones, pues, los puedan desplazar. Y se quieren quedar ahí, se están haciendo todos esos aprestos. De eso se trata, olvídense que aquí, y todo eso es porque el que está en la cúpula del partido, a la hora de que se llega a cortar el bacalao, a la hora que hay que hablar con ellos, y eso les garantiza un acceso al poder, un acceso a los presupuestos, un acceso a las mieles del poder, para no hablar de otras cosas. Entonces, evidentemente, que los argumentos que hay, por ejemplo, dijeron los diputados, debido a están hablando de la crisis que hay por la guerra, pero vamos a suponer, eso hubiera sido como había unos abogados planteando en el 20, cuando el COVID, ustedes se recuerdan que estaban diciendo hasta como que se pospusieran las elecciones. ¿Ustedes olvidaron eso? No, hubo gente maquinando con ese tipo de cosas. Cuando el COVID y cuando el 20, hubo gente que hasta que habló de que se pospusieran por la crisis, la magnitud, ¿no? Y con toda la bocina que tienen en los medios, que hoy la tiene el gobierno, porque las bocinas solamente lo que hace es que se alquilan. El que paga, paga. Bueno, andaban propalando ese tipo de cosas, viendo a ver cómo calaban en la población. Pues oigan lo que dicen los diputados aquí, justificando, apoyando la posición de la Comisión Ejecutiva, que no está nada del otro mundo. Dicen que debido a las circunstancias demandan la priorización de la estabilidad institucional. Priorizar la estabilidad institucional por encima de los procesos convencionales internos. Si le buscamos la raíz a eso que se está diciendo ahí, o sea, un proceso convencional donde va la gente y vota y elige democráticamente a sus candidatos, ¿afecta a la estabilidad institucional?
No, no, eso es parte de la estabilidad institucional. Si la institución y los estatutos del organismo dicen que se haga A, B y C, y usted hace A, B y C, ¿dónde usted está afectando la estabilidad institucional de valga la redundancia, de la institución? Para nada. Y si es por lo de la crisis, entonces, si la crisis siguiera hasta el 28, pues tampoco vamos a hacer elecciones nacionales. Estoy exagerando, pero es utilizando el mismo argumento. Usted puede usar el mismo argumento para tratar pero el mecanismo más idóneo es el de votación universal, de todos los que tengan la calidad para votar, como se hacen las elecciones. No es de que por consenso ni ese tipo de cosas. Ahora bien, los partidos, legítimamente también, por intereses estratégicos y de prelación. Vamos a dejar eso para después. Si la cúpula que está dirigiendo, si esa élite que está dirigiendo, si esa dirigencia que está dirigiendo se ha manejado bien, si vamos a un proceso convencional, como dice aquí, y vamos a tener dificultades, vamos a posponerlo hasta que pasen las elecciones, por ejemplo. Esas son decisiones estratégicas que se toman. Ahora, explicarse de una manera como cantinflesca, porque si es convencional, si es convención y está en los estatutos, eso es la estabilidad institucional. Supongo que en los propios estatutos debe estar ese otro mecanismo que están proponiendo, porque si no, entonces eso sí sería una violación a la estabilidad institucional. Bueno, pero nada, son blancos y se entienden, como dice un refrán, ellos tienen todo el derecho de proponer y entre su cúpula, entre su dirigencia, entre su militancia, pues deberán tomar la decisión que más le convenga. Pero sin embargo, se está viendo, miren cómo los diputados tienen que referirse al tema, se van para un lado, obviamente para uno de los dos lados de las dos posiciones tenían que irse, pero ese es el partido oficialista que está con esos dimes y diretes, porque hay otros que no están de acuerdo con que se prorrogue, sino que sea ya y que se sustituyan esas autoridades, porque entienden que han sido agraciadas y no han cumplido con las expectativas que tienen. Y hay otros que quieren ocupar esas posiciones. Y hay otros que quieren ocuparlos legítimamente. Legítimamente. Pero entonces, o se es democrático o no se es democrático. Dicen priorizar la estabilidad institucional por encima de los procesos convencionales. Entonces las elecciones no son... Hay que priorizar la estabilidad institucional en lugar de ir a unas elecciones porque se puede cambiarse la... No, eso no es democrático. Pero habrán ellos de resolver su problema. Bien, nos toca hacer una pausa, amigos. Vamos a la pausa, venimos en breve.